Les decía, yo pedí mucho un grupo de alabanza y recuerdo que el Señor nos puso en una iglesia, en una misión, allá en Altamira, Tamaulipas. El Señor nos mandó a como 3 jóvenes, el baterista, un guitarrista y el vocal. Nos lo trajo. Eran de otra iglesia, porque en su iglesia no les permitían tocar. Ahí tocaron con nosotros. Pero por una u otra cosa, el pastor se enteró y los llamó. No los dejó participar ya de todos modos. Y ellos difícilmente volvieron a congregarse, difícilmente. El día de ayer estuvo el concierto de Shekinah, por sus 13 años estuvo. Fue muy bonito, muy emotivo, muy diferente a lo que muchos de nosotros quizás estábamos esperando, a los que estuvieron ahí, pero fue muy, muy bonito. Escuchar la reflexión, yo tenía que andar subiendo y bajando, algunos motivos, pero escuchaba la reflexión y me llamó mucho la atención, bajé y pellizqué algunas cosas de lo que el exponente decía y de veras fue algo muy, muy, muy bíblico, muy real y que yo les decía a algunos, escuchen el mensaje, escúchenlo. Pero fue muy bonito. Casi al término, platicaba con uno de mis hermanos, Carlos, que me dijo, pastor, necesitamos apoyar más a nuestros jóvenes, los necesitamos apoyar. Necesitamos que ellos vean el apoyo de nosotros, los adultos, los mayores, necesitan ellos. Y creo que vinieron más adultos de otra iglesia que la nuestra, creo. ¿Sí? Y estaban ahí para apoyar, para pues felicitar. Es una fiesta que nuestro grupo, parte de nuestra familia, cumplía 1 año más de vida. Y era como para apoyar. Pero me llamó la atención y me quedó esa expresión, necesitamos apoyar más a los jóvenes. Y eso me llevó a recordar lo que ya les dije de esos muchachos, que ya no supe más de ellos, ya no supe. Ellos se fueron, ¿sí? Se fueron. Y también eso me llevó a recordar allá en África, donde el mensaje ha llegado y donde muchos de ellos no tienen piano, no tienen una batería, una guitarra, no lo tienen. ¿Sí? ¿Y saben qué es lo que utilizan? Yo creo que sí lo sabes. Troncos, utilizan cualquier cosa que tengan que haga ruido, ellos lo utilizan. Y se ponen a cantar al Señor así. Y algunos, ¿sabes con qué vestimenta, verdad? ¿Sabes con qué vestimenta? Y ellos alaban al Señor con todo su corazón, con todo su corazón. Dicen por ahí que el lenguaje universal ciertamente es el amor, pero también es la música. Donde están cantando, yo no les entiendo nada de lo que dicen, pero se siente, se transmite lo que ellos cantan. Aunque ya se habló algo sobre Shekinah, ahorita en la reseña, ciertamente no es una palabra bíblica, no lo es, ni en el hebreo ni en el griego, no es esa palabra de Shekinah. Ese término lo agarraron los rabinos, unos sabios de Israel. Ellos la acuñaron para describir, escúchame bien, para describir la presencia de Dios, pero de una manera diferente. La presencia de Dios que se podía ver, que se podía ver. Dice la Escritura que Dios es espíritu, ¿y un espíritu se puede ver? No, no se puede. Pero el Shekinah que estamos hablando y que vamos a
a hablar un poquito más. Y no me lleven el tiempo, porque ahora sí no pienso aguantarme los 25 minutos. Y ellos, el Shekinah lo describían ahí porque era la gloria de Dios que se podía ver, no nada más sentir, sino que se podía ver y palpar. Era la presencia de Dios tan poderosa que llenaba el lugar donde Él se encontraba. Algunos teólogos solamente ponen el Shekinah en el pasaje que se leyó hace rato, allá en Éxodo 40. Pero podemos decir que este Shekinah, que es la gloria de Dios en acción, podemos decir o preguntarnos, ¿y dónde podemos ver dónde inició ese Shekinah? ¿Dónde inició la gloria de Dios? ¿En dónde inició? Y nos lleva esto a la palabra del Señor. Como lo he comentado, nuestra predicación, nuestra enseñanza, aún los cantos, no nada más de Shekinah, sino del Vicente Mendoza y Polanco de Shalom, estas tienen bases bíblicas. Lo que cantamos también. Y todo tiene base bíblica. Aún la misma expresión Shekinah, o que es la gloria de Dios, la tenemos a través de la Escritura, de la palabra del Señor. Recordemos rápidamente. Génesis, no lo vamos a buscar, pero Génesis 50 termina donde muere José. ¿Sí? Muere José. Cuando muere Josué, dice la Escritura que se levanta un faraón que no conocía a José. Y entonces el faraón esclaviza al pueblo hebreo. Entramos al libro del Éxodo. El Éxodo inicia con la esclavitud. Inicia ahí. Durante este periodo no vemos ahí la manifestación de Dios de una forma como el Shekinah, como la gloria de Dios manifestada ahí. Pero ¿en qué momento nuestro Dios, hablando de Génesis final, iniciando Éxodo, en qué momento nuestro Dios da instrucciones para que se le adore? ¿En qué momento? Y podemos ver que mientras fueron esclavos, ellos no estaban adorando al Señor, sino cuando fueron libres, y después que son libres, que andan en el desierto, llega el momento en que el Señor, por su terquedad, escúchame iglesia, por su terquedad, por su dura cabeza, el Señor los manda a caminar nada más algunos años en el desierto. Y el Señor les da ciertas indicaciones para que se le adore. Pero mientras eran esclavos, ellos no podían adorar al Dios verdadero, al Dios trino y uno. Pero entonces, cuando el Señor da instrucciones para que se le adore, es cuando ellos ya son libres, cuando ya no están en Egipto. ¿Sí? Y quiero ponerlo de esta manera. Nosotros como personas redimidas, en el tiempo anterior, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos adorar a Dios, no sabíamos adorar al Señor. Pero cuando fuimos rescatados y cuando vimos nuestra conducta, nuestra vida pecaminosa, entonces el Señor nos empieza a dar ciertas instrucciones a través de su palabra, de la Biblia. Y por lo tanto, de esa manera, a través de la Escritura, empezamos a aprender cómo podemos alabar al Señor, ya siendo perdonados, siendo libres de nuestro pecado. Sí, somos pecadores, pero dicen por ahí, somos pecadores, ¿qué? Redimidos. Somos pecadores redimidos y no nos quedamos ahí. Pero el Señor, ciertamente en esos pasajes que vamos a ver, el Señor puso un lugar específico donde quería Él que se le adorara. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera quería Él? Recordando, el Señor decía
La adoración que quiero para mí es exclusiva. No es meterle de religiones diferentes, paganas, dice el Señor, no. La adoración que quiero es exclusiva y te voy a decir de qué manera. Ahora sí, que de la B, C te voy a decir. Y aún si crees que no vas a entender esto, entonces te voy a decir el A, E, I, O, U. Para que aprendas de qué manera, dice el Señor, quiero que me adores. Y ya lo vimos el domingo pasado en el Éxodo 20, cuando dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, abajo en la tierra o debajo, no te harás imágenes de nada. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, la adoración es exclusiva para mí. Yo no la reparto, no la comparto con nadie. Es solamente para mí. Y si estamos aquí es porque hemos comprendido que el venir aquí a ese lugar es para alabar y bendecir, adorar el nombre precioso de Jesucristo. Aquí hemos venido a eso. No venimos a criticar, no venimos a comernos al prójimo, no venimos a sacar a ver qué se equivocan. No, venimos a adorar a nuestro Dios. ¿Y de qué manera? Como lo dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y todo este pasaje nos demuestra que debemos de venir aquí a la casa del Señor con alegría, con gozo. Pero debemos de reflejarlo. Los vecinos, no ustedes, traen una cara de amargados. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que hemos comprendido la restauración de dónde nos sacó el Señor, entonces comprendemos que es una alegría tremenda de dónde nos sacó el Señor. Que antes éramos, así lo dice la Escritura, vosotros sois de vuestro padre, ustedes no, lo dijo el Señor allá. Vosotros sois de vuestro padre, ¿se acuerdan? ¿De quién? Sin miedo. Del diablo. Digo, ustedes no. Les decía a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y hay dos nada más, o es el diablo o es Dios. ¿De quién somos hijos nosotros? Del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios Trino y Uno. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y por lo tanto hemos venido aquí para alabarle y bendecirle. La Biblia está llena del Shekinah. La Biblia está llena del Shekinah ahí. La Biblia está llena de la gloria de Dios. Si realmente estudiamos, cada vez que leamos la Biblia y cada vez que le decimos, Señor, vengo a leer tu palabra, pero vengo a ti para que a través de tu Espíritu Santo, me ayudes a escudriñarla. Y nos vamos a encontrar ahí muchos pasajes que hablen del Shekinah, que hablen de la gloria de nuestro Dios. Éxodo 24:16. Vamos a leerlo todos juntos. Éxodo 24:16. Y vamos a ver algunos pasajes donde vemos la gloria de Dios en todo momento. Dice la palabra del Señor todos juntos. Ese monte Sinaí, amada iglesia, no era solamente una montaña. No era solamente una montaña. Ahí en ese momento de Éxodo 24:16, ahí estaba manifestándose el Shekinah, la gloria del Señor. Era el trono de Dios ahí en la tierra. La nube, el fuego, el estruendo, todo lo que estaban viendo los israelitas ahí, los hebreos, estaban viendo la misma presencia del Señor, la gloria de nuestro Dios. Ahí la estaban viendo. Ese Shekinah que se estaba descendiendo y manifestándose, la misma presencia del Dios Trino y Uno. Ahí estaba manifestándose la presencia de nuestro Señor. La gloria de Dios descendía de tal manera, amada iglesia, que el pueblo de Israel no podía acercarse. Fíjense bien, era la gloria de Dios, era el Shekinah de Dios. Ahí en el monte Sinaí, ellos no podían acercarse.
No podían, porque al acercarse, ellos iban a perecer, iban a morir ahí, por la misma presencia, la santidad perfecta de nuestro Dios. No podían acercarse, no podían dar un paso más adelante que donde estaban los límites ahí. La gloria de Dios descendía de tal manera, hermanos, que era imposible acercarse, cruzar ese lugar. Era imposible pasar. Ellos tenían que mantenerse a distancia. Ellos tenían que estar, hermanos, aún viendo ese espectáculo divino. Ellos temblaban. Y eso me lleva a recordar aquel pasaje cuando dice, los demonios aún ellos creen en Dios, y una de las cosas que tienen ellos, que lo que hacen, tiemblan. Nosotros creemos en el Dios triuno. Nosotros creemos en nuestro Salvador, creemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y pregunto, ¿temblamos ante su presencia? ¿Nos hace temblar su presencia? ¿Nos hace temblar de lo que estamos pensando del prójimo? ¿Nos hace temblar de lo que decimos? ¿Nos hace temblar? Los demonios creen en Dios, pero ellos tiemblan. Y nosotros tenemos la misma divinidad dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos debería de mover a dar una adoración, si no perfecta, lo más cerca de esa perfección. Una adoración a nuestro Dios. Pero algo que marca la Escritura. Éxodo 34, 29 y 30. Lo leemos juntos, dice la palabra de nuestro Dios. Perdón que interrumpa, todos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios, y aconteció cuando uno adora a Dios, amada iglesia, se refleja en nuestro rostro. Miren, los que salen a trabajar, creo que la mayoría sale a trabajar. Cuando van a trabajar, y ahí está, iba a decir su querida, y ahí está la amiguita, ¿sí? Y sabes que está mal. Y ahí en tu trabajo haces cosas que a través de la palabra del Señor te dice que está mal. Cuando te invitan aquellos compañeros a ir en contra de la palabra del Señor y lo haces, cuando hacemos cosas pecaminosas, amada iglesia, cuando llegamos a casa, ¿cómo llegamos? ¿Cuál es nuestro rostro? Y si está la esposa ahí y nos dice algo, ¿cómo respondemos cuando pecamos? Ah, ya vienes. Es que traes aquí algo rojo. Sí, pues es que me puse la pluma. ¿Sí? Y un rostro que trae esa persona, un rostro de pocos amigos, un rostro que la mujer dice, no, ¿para qué le digo? Llega molesto, llega enojado. ¿Por qué? Porque anda en pecado. Ah, pero cuando compartes la palabra del Señor con una persona, con un amigo, con un compañero de trabajo, cuando lo haces, cuando llegas a casa, ¿cómo llegas? ¿Qué es lo primero que dices? Y bueno, sí, ok, mi amor, un beso y, oye, pero ¿sabes qué? Fíjate que le hablé de Cristo a mi patrón, a mi jefe, a mi compañero, y empiezas a hablar y tu rostro refleja la alegría por haber compartido al Señor. ¿Sí o no? Algunos dicen, no lo he podido compartir, no me he dado pecado. Pues arrepiéntete. Pero fíjate, Moisés,
Dice esos pasajes, que cuando Moisés subió, estuvo en la misma presencia del Señor, su rostro, ¿cómo estaba? Resplandeciente, pero el hebreo nos dice que eran destellos, rayos de luz. Destellos, rayos de luz. Empezaba como esos arbolitos de Navidad que en la noche empiezan a prender, a apagar, a prender, ¿no? Moisés así estaba, su rostro estaba resplandeciente. Su rostro estaba saliendo de él rayos de luz. ¿Por qué? Por la misma presencia, la comunicación, la comunión que tenía Moisés con el Dios trino y uno. Ahí estaba. El platicar con Dios, el tener esa comunión con el Señor, el rostro de Moisés empezó a ponerse brillante. Uno de las cosas que hicieron que se confirmara el liderazgo de Moisés fue el que su rostro resplandecía, destellaba la misma presencia, destellaba la gloria del Señor, destellaba el Shekinah en Moisés. Y al ver el pueblo decían, este hombre realmente es el siervo de Dios. Se refleja cuando tenemos esa comunicación con el Señor. Lo reflejamos en nuestras palabras, nuestra forma de ver, en nuestra relación entre nosotros. Ese era el Shekinah, ese es el Shekinah que el Señor demanda de cada uno de nosotros. La gloria de Dios. Amada iglesia, y me dirijo a los muchachos del Shekinah. La gloria de Dios, el Shekinah, no es para tomarla a la ligera. No es para exhibirnos. No es para darnos aplausos a nosotros. No es para traer los reflectores. No es tomarlo a la ligera. Es saber que es un compromiso el estar aquí participando y compartir el mensaje, que esto es para la gloria de Dios. Solamente. No es tomar a la ligera. Es su misma presencia. Cuando lo hemos comprendido, lo hemos experimentado, entonces la presencia del mismo Señor, la gloria del Señor, el Shekinah del Señor, nos hace que seamos humildes. Nos lleva a una humildad, tanto así decíamos en los mensajes anteriores, que cuando adoramos al Señor realmente nos va a llevar a postrarnos hasta el piso con humildad. Pero tanta arrogancia hay en el pueblo de Dios de otro lugar que no se atreve a doblar sus rodillas. Aunque puede decir, está muy duro el piso para doblar mis rodillas. ¿Sí? Y el Señor lo que quiere, cuando el Shekinah se presenta, cuando la presencia de nuestro Dios, la gloria de nuestro Dios llega a nuestra vida, esa nos lleva a ser humildes. Nos lleva a postrarnos, nos lleva a reconocer que realmente Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al decir Rey, es que tú y yo somos sus súbditos. Y un rey manda, y nosotros tenemos que obedecer. No es cuestionarlo, no es decir, oye Señor, creo que te equivocaste. Oye, Señor, yo no tengo tiempo hoy para servirte. Oye, Señor, no es para cuestionar las órdenes del rey. Y Señor, porque también Él manda, Él dice, y el siervo obedece. Se necesitaron 6 capítulos del Éxodo para hablar del tabernáculo. Rápidamente, 35:4. ¿Por qué el tabernáculo? Sabemos, a mí se me olvidó decirle a Miri que me proyectara una imagen del tabernáculo. Pero sabemos que el tabernáculo el Señor lo mandó a que lo hiciera Moisés a través de su siervo. Y ahí lo tenemos.
Un tabernáculo que a simple vista pudiéramos decir, ese tabernáculo a simple vista, materialmente hablando, ese tabernáculo se parece a este lugar. ¿Sabes una cosa? En ese tabernáculo no había sillas, no había bancas, no había. Tenían que estar de pie. ¡Ja! ¿De pie aquí? No. Y luego más que nos dicen los muchachos, ahora siéntense, ahora párense, siéntense. Y es un bonito ejercicio, ¿no? Pararse y sentarse, ¿sí? Hacemos pierna. Ahí vemos el tabernáculo, 6 capítulos, pero fíjate bien, vamos a ver algunas cosas que se hicieron en el 35:4. Dice la palabra del Señor, todos juntos. ¿Y qué es lo que dice versículo 10? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que pidió? Dice el versículo 10, todos juntos, dice. Muy bien, nos encontramos en el versículo 4, que ahí empiezan las ofrendas para el tabernáculo. Ahí empiezan, escúchame bien, ofrendas para el tabernáculo. El versículo 10 nos habla de personas con habilidades. Hoy en día quiero traerlo a nuestro tiempo, personas que tengan un oficio, personas que tengan una profesión, personas que sepan hacer algo para la gloria del Señor aquí en ese tabernáculo que se llama el Divino Redentor. El Señor quiere, el Señor te ha dado habilidades, el Señor ha puesto muchos oficios también en ti, muchas cosas puedes hacer. Y aquí este pasaje nos dice que lo pusieron al servicio del Señor, lo pusieron para el tabernáculo. Ahí no lo dice. Ahora, versículos 20, no lo vamos a leer, porque son 9 versículos y sé que, pero del 20 al 29, escúchame, empiezan a dar ofrendas voluntarias. Ofrendas voluntarias. Muchas ofrendas, oro, plata, piedras preciosas, telas de las mejores, estaban ellos ahí entregando, eran voluntarias. Obvio, ¿qué significa voluntario? Porque lo hacían de corazón. Lo que ellos tenían, no, escúchame, no es lo que les sobraba, no. Eran cosas que ellos tenían como un especial tesoro, algo bueno, algo agradable, que no a cualquier persona se les iba a soltar. Pero ellos cuando escucharon que se iba a levantar el tabernáculo para que el Shekinah se presentara ahí, entonces ellos voluntariamente empezaron a entregar cosas, lo mejor de lo mejor que tenían, se lo entregaron para la construcción. Versículo 37, ahí se lo leemos todos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios, 35, es 36, 37, 37 tenemos versículo, 37, 30, ¿hasta ahí llega? Entonces es 36, 37. Ah, sí. Perdón, puse mal entonces aquí la cita, pero es donde nos habla sobre el mobiliario. ¿Qué es lo que iba a llevar? Y nos marca ahí está, dice la palabra del Señor, ayúdenme a leerlo, dice, hizo también. Seguimos con el 38 también, por favor, dice. ¿A qué nos habla, amada iglesia, sobre para construir? Estamos hablando, recordando la construcción del tabernáculo. El tabernáculo era donde ahí se iba a manifestar la presencia del Señor, el Shekinah del Señor, la gloria de Dios ahí se iba a manifestar. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Ofrendas voluntarias, personas con habilidades van a venir a trabajar, pero también a uno sigue diciendo qué es lo que se iba a hacer dentro de esto. Y aquí nos habla del altar, la pila, el atrio, nos habla aquí. Todo esto se tenía que hacer conforme a la voluntad del Señor y no conforme a la idea de uno, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios.
capítulo 38. Léanlo en su casa, por favor, del 24 al 31. Ahí estos versículos resumen toda la construcción del tabernáculo, todo. Ahí lo resume. Pero también el Señor pensó en todo pensó. Y Él decía, ok, ya está el material, están los que tienen habilidades, está todo aquí. Pero también Él estaba pensando en la gente, en las personas que se iban a acercar a ese lugar. 38, 39. 38, 39 de este pasaje de Éxodo. ¿No tiene? Alguien me hackeó. Hay que echarle la culpa a alguien. Bueno, habla sobre la vestimenta de Aarón. ¿Sí? La vestimenta de Aarón, ¿cómo tenía que ser? Y saben, la vestimenta de Aarón tenía que ser también lo mejor. Lo mejor tenía que ser. Leemos este pasaje, dice la Escritura, igualmente, y nos sigue hablando sobre esto. Dios estaba preparando el lugar donde se iba a manifestar, donde iba a manifestar la gloria. No nada más habla del Aarón o del pastor, su vestimenta, cómo debe de ser, sino también para todos nosotros, cómo debe de ser la vestimenta, para que el Shekinah, la gloria del Dios, de nuestro Dios, se manifieste también. Amados, hijos del Dios Altísimo, les hablo a ustedes. Cuando tenemos nuestras reuniones, nuestras fiestas, 15 años, ¿con qué ropa nos vamos? Hay algunas mujeres que luego le dicen al esposo, ¿me quieres llevar allá a la fiesta de tu mamá, de tu papá? Cómprame ropa. Cómprame ropa, no tengo. Está lleno de ropa. ¿Pero qué ropa llevan? Llevamos la mejor. ¿Por qué? Porque va el patrón, va el jefe, va quién sabe quién va y tenemos que lucir bien. Y cuando venimos a la presencia de Dios, ¿qué tipo de vestimenta? Perdón, amada iglesia, ¿qué tipo de vestimenta llevamos? Una de las cosas que le he pedido al consistorio es que cuando compartamos la Santa Cena, vengamos de traje. De traje. ¿Cierto? No porque uno ande vestido así ya, muy santo, no. Me acuerdo cuando llegué que dije algunas pequeñas indicaciones, muy pequeñas indicaciones, pequeñísimas, que las que vayan a dirigir aquí, que las que vayan a cantar, que vénganse vestidas de una manera correcta. Y alguien me dijo, ay, pastor, ¿de qué tiene que yo venga así vestido, un vestido de noche? Y mi corazón, pues, arrepiéntete, sí, arrepiéntete. Como misionero allá en Tamaulipas, llegué allá a Tamaulipas de una iglesia muy parecida a esta. Una iglesia de una solvencia económica muy fuerte. Una ocasión, el clima estaba como para estar nada más con camisa. Y se me ocurrió predicar sin saco. Se me ocurrió predicar, mucho calor traía. Y ya cuando estaba despidiendo a la gente,
no más de 2, o sea, 2. A la otra, póngase su saco. Ay, nanita, dije. Sí, esa veía puro saco, ¿no? Traje. Llego a Tampico y voy a una misión, donde es un cinturón de ¿cómo se dice? Marginado. Mucha pobreza, extrema. Voy a la iglesia donde me dijeron ahí vas a estar como misionero, ahí llego. ¿Saben cómo llegué? Con traje. Es que con traje. Mis zapatos bien boleaditos. Llegué ahí. ¿Sabes qué tipo de personas había ahí? Mis hermanos, vuestros hermanos. Gente que llegaba descalza. Gente que llegaba con ropa rota y no andaban de moda. Gente muy pobre. ¿Qué hice? Saqué todos mis trajes. No supe dónde quedaron. Y llegaba con algo no como ellos, pero tampoco con traje. Depende mucho del lugar. Depende mucho del lugar. Aquí somos una iglesia bendecida. Yo admiro, me quito el sombrero con algunos de ustedes, que no hay domingo que no lleguen con traje, varones, porque saben a dónde van y saben delante de quién van a estar. ¿Sí? Aarón, voy a ponerle pastor, era tela especial para la vestimenta de él, porque iba a ministrar a Dios, iba a ministrar al pueblo, lo iba a ministrar. Ahí tenemos el tabernáculo. Pero ¿sabes? El clima de la construcción del tabernáculo para adorar al único Dios verdadero lo encontramos en el capítulo 40 de los versículos 34 a 38. Ahí es la culminación de esa construcción. Allí nuestro Dios hace y renueva su pacto con su pueblo. Ahí lo hace. Te he dado indicaciones, Moisés, para que me levantes el tabernáculo, porque ahí me voy a manifestar. Ahí va a estar mi Shekinah, ahí va a estar la gloria mía. Ahí en ese lugar va a estar Moisés. Ahí me voy a estar presentando. Amada iglesia, necesitamos realizar cultos a nuestro Dios, realmente con nuestro único objetivo de adorar y bendecir el nombre del Señor. Cultos como comunidad, en la congregación de los santos, respetándonos, amándonos unos y otros, porque el Señor es el único que ve y conoce nuestro corazón. Necesitamos realmente tener un mismo espíritu para adorar. Y que en el Antiguo Testamento, ahí en el monte Sinaí, la presencia, el Shekinah del Señor descendía en ese monte y nadie podía pasar. Hoy el Señor lo que quiere de nosotros, de ti, de mí, es que realmente se manifieste la gloria. Que cualquier persona que entre sienta la misma presencia de nuestro Dios. ¿Alguien decía por ahí? La primera impresión cuenta mucho. Y que llegue alguien aquí con una cara de pocos amigos y que ni siquiera le saludemos, ¿crees que va a volver? Pero queremos traer, cada uno traiga uno. ¿Y los ahuyentamos? En el monte Sinaí el Señor decía, nadie puede entrar porque mi presencia es aquí y todo aquel que entre va a ser fulminado. Pero hoy el Señor dice, mi presencia quiero que se sienta a través de tu vida, quiero que se sienta aquí. Que entre nosotros sintamos la misma presencia, que cuando saludemos a un hermano, sintamos realmente el Shekinah, la presencia del Señor, que la sintamos. No el egoísmo, no la vanidad, no la arrogancia,
sino la humildad que el Señor nos da. Tanto así que el Señor nos dijo, te he puesto ejemplo. Le he lavado mis pies a mis siervos, a mis discípulos, y yo quiero que hagas lo mismo. Ese es el Shekinah que quiere el Señor. Él prometió estar con nosotros. Fíjate lo que dice Éxodo 40, 34 y 35. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, tan abrumadora es la presencia del Señor, que el mismo Moisés, dice la Escritura, que no podía entrar. La presencia de Dios ahí estaba. La nube, el fuego, todo lo que ahí se estaba viendo. Moisés no podía entrar cuando, dice la Escritura, que Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Y la gloria del Shekinah se manifiesta ahí. Y dice la Escritura, Moisés no podía. Moisés no podía dar ese paso, cruzar ese límite, cruzarlo. No lo podía. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios estaba ahí. El Shekinah, la gloria de Dios, ahí se encontraba. Cuando realmente deseamos, si tenemos el Shekinah, la gloria de nuestro Dios en nuestra vida, es tan abrumadora que nos hace algunos llorar, algunos postrarnos, algunos sentirnos que no somos merecedores de esta gloria. Otro pasaje, Primero de Reyes 8:11. Dice la Escritura, juntos. Qué momentos, hermanos, de veras, si nos pudiéramos meter a este pasaje, qué momento tan glorioso. Los mismos sacerdotes, y Moisés no podía entrar, los sacerdotes tampoco. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor, el Shekinah del Señor, estaba ahí. Ahí se encontraba. Y eso nos debe hacer pensar más seriamente en nuestra vida personal. La gloria de Dios está en nosotros. Está con nosotros. Esto nos debe llevar a que cada vez, por lo menos por la noche, confesar nuestras transgresiones, nuestro pecado, confesarlo. Porque hay una cosa que quiero recordarte. La gloria de Dios, el Shekinah de Dios, no se ha ido. El Dios que se manifestó en el monte Sinaí, el Dios que se manifestó en el tabernáculo, es el mismo Dios que vive en ti y vive en mí. Porque dice 1 Corintios 6:19 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Es la presencia de Dios. Somos los portadores de la gloria de Dios. Así como te comportes en la calle, en la fila de las tortillas, en donde andes, ahí tenemos que manifestar la gloria del Señor. Ahí, en ese lugar. ¿Cuánto más en la comunidad de los santos? Amada iglesia, el Shekinah no es un edificio, sino es tu cuerpo, que tienes ahí al Espíritu Santo, que somos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesús. Cuando tú y yo amamos al prójimo de esta iglesia, cuando realmente nos amamos, ahí estamos manifestando también el Shekinah, la gloria de Dios.
Cuando perdonamos nuestras ofensas unos y otros de esta iglesia, ahí el Shekinah se hace presente. ¿Tienes la gloria de Dios en tu vida? Padre, por tu presencia, por esa manifestación gloriosa que ciertamente te manifestaste ahí en el monte Sinaí, en la construcción del tabernáculo. Tocaste los corazones de tu gente, de tu pueblo, que empezaron a dar ofrenda, 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 tanto así que Moisés tuvo que decir, ya no traigan más ofrenda. Queremos ser ese pueblo que tiene gratitud, un pueblo que se desborda primeramente para adorar y saber que el Shekinah está en nuestra vida, pero también el poder tumbar esas barreras que se han levantado y que impiden que realmente manifestemos tu gloria en esta tu amada iglesia. Gracias por todos. En el nombre de Jesús. Amén.